Imagina que estás en 1988. Cabellos altos, chaquetas de mezclilla, música synth pop y una reina del baile está a punto de morir. Así se nos presenta el nuevo capítulo de Fear Street. Ese universo donde Shadyside es sinónimo de tragedia, sangre y destinos malditos. Pero, ¿qué sucede cuando el cliché se convierte en el verdadero asesino? Hoy vamos a diseccionar, digamos, con un bisturí cinematográfico y un poco de sarcasmo afilado, una entrega que parece más una parodia no autorizada que un slasher digno de su linaje. Una más, pues, de Fear Street, Prom Queen. Qué buena onda verte de nuevo por acá en una nueva reseña, opinión, crítica más de este canal. Joder, ahora me salió un poquito raro. La calle del terror me suena a algo muy conocido, pero bueno, ya hace rato que no hablábamos del terror en este canal, sabiendo que el año pasado fue un año muy bueno para el terror como tal, y pinta bien que la mitad o lo que resta de este año puede ser también algo que levante al terror nuevamente. Así que hablando de ello, te quiero preguntar para la caja de comentarios, ¿cuál es tu subgénero del terror favorito de toda la vida? Y una vez que lo tengas, ¿con qué lo combinarías? Yo, por ejemplo, nunca he visto, no viene a mi mente en estos momentos, una combinación de una película de terror que tenga found footage y terror psicológico como sus terrores o, bueno, géneros principales. Pero bueno, cualquiera que sea tu opinión, yo la estaré leyendo y respondiendo allá abajo, como siempre, en la caja de comentarios. Dirigida por Matt Palmer, la hipnosis dice lo siguiente: 5 hermosas candidatas a reina del baile, parejas bailando en el baile de graduación del instituto Shadyside. Estos deberían ser los ingredientes del romance, pero si se añade un brutal asesinato y luego otro y otro, la receta se convierte rápidamente en horror. Uf, desde ahí, desde la hipnosis empezamos mal. Bueno, la película se sitúa en 1988. Una elección que al menos le permite brillar, aunque sea tímidamente, en su apartado visual. El diseño de producción, aunque plagado de lugares comunes, cumple con lo mínimo requerido. Atmósfera ochentera, lockers metálicos, papel tapiz de flores marchitas, luces de neón y una paleta de colores que nos grita retro en cada esquina. Aunque los escenarios en esta película son un desfile de clichés, cada uno tiene su papel en el juego macabro. Sirven, digamos, como trampas mortales uno a uno, donde las víctimas van cayendo sin escapatoria. Desde salones de clase hasta gimnasios decorados para el baile, todos los espacios son, digamos, una especie de carta de amor al cine clásico y a una sátira que se ríe de sí misma. Y hablando de esta autolesión en cuanto al apartado cinematográfico, la trama, digamos, que está definida por una guerra de tiaras y estereotipos. En el centro de esta masacre estilizada tenemos a 6 chicas, 6 aspirantes a reina del baile, 6 arquetipos adolescentes en un escenario que parece sacado de una mezcla entre Mean Girls, Carrie y una comedia de Nickelodeon pasada de vueltas. Todas compitiendo por quién será la prom queen, y existe, pues bueno, este típico ambiente de adolescentes como si fuera una película de nicho como tal, en donde se agarran demasiados clichés de manera satírica en la típica representación universitaria o, bueno, de bachillerato de Estados Unidos. Sí, todo lo cliché que te puedas imaginar: bravucones, chicas populares, maestros ineptos, locuras en los salones de clase, drogas, relaciones escondidas, aunque a lo que más se haga énfasis dentro de todo este caos es a la batalla entre las 6 chicas por ser la prom queen. Ya saben, estos típicos concursos como si fuera reina de belleza y el rey del ring, por así decirlo, que hacen en este tipo de ambiente universitario bachiller dentro del país vecino. Una narrativa tipiquísima y trillada. La estructura es la de siempre. Cuando digo la de siempre de un slasher, es prácticamente chica más novio más asesino igual a muerte predecible. Sí, esa es la fórmula una tras otra que seguiremos el día de hoy. Y si ya viste las anteriores entregas de Fear Street, sabrás que el pueblo de Shadyside arrastra una maldición que convierte a cualquier día festivo o evento estudiantil en una oportunidad perfecta para una carnicería. Aquí, el asesino permanece oculto bajo una máscara durante el 95% del metraje. No hay profundidad en su figura, no hay misterio real, solo hay una muerte tras otra que se
siente más absurda que aterradora. Y lo peor, los personajes hacen absolutamente todas las peores decisiones posibles, como si cada uno de ellos estuviera compitiendo en las Olimpiadas de a ver quién tiene más errores. Y es que el mayor error radica en terror, comedia o parodia. ¿Qué quería ser esta película? La película en sí no sabe qué quiere ser. ¿Es un homenaje serio al slasher clásico? ¿Una comedia sangrienta? ¿O una parodia autorreferencial? No queda claro. Por momentos, las muertes son tan absurdas que uno pensaría que estamos viendo un episodio de Scream Queens, pero sin el estilo ni la inteligencia. Y cuando intenta ponerse seria, bueno, simplemente no lo logra. Es, digamos, la definición perfecta, pero a la vez genérica, de lo que es una película de slasher puro. Así que sí, no le voy a poner terror como segundo género, sino que simplemente slasher, como tal. Lo malo es que también atrapa de mala manera eso absurdo de las películas slasher y no se sabe si lo quiere transformar en comedia para aliviar el gore que llega a tener con las muertes y desmembramientos de algunos personajes, o quiere aportar un poco de terror seriamente, porque al parecer nada en este film se puede tomar en serio. Y eso lo digo en serio. Ahora, no te preocupes, si hay algo que destacar, la verdad, como lo dijimos en un principio, es un poquito el diseño de producción, pero más que nada apoyado con el soundtrack. And anything could happen. Música y tono ochentero. Esa es la estrella que brilla. La música ochentera ayuda a crear una atmósfera nostálgica bastante envolvente. Canciones emblemáticas, sintetizadores y ese aire de película de graduación que, al menos por momentos, nos hace pensar que podríamos estar viendo algo mejor. Y es que esta entrega intenta un giro satírico. Tiene guiños, ironías y momentos donde parece burlarse de sí misma, como una especie de Scooby-Doo sangriento, donde el asesino es un enmascarado que va acabando con todas las aspirantes a ser reinas de baile. Sin más, es una trama bastante simple, donde al final pues es atrapado por los personajes principales y por su amiga gótica, de la cual junto con otros personajes, sí, la película te quiere hacer sospechar, pero aún así no logra desviar la atención lo suficiente para que todo no termine en algo más o menos cómico, pero lo peorcito, predecible. Definitivamente, si esta es tu primer película de la saga, que aunque no esté relacionada, ojo, no está relacionada con las demás, no debería de serlo. Si quieres adentrarte en ver qué es lo que se cuece con esta serie de películas, porque no hay una, ni dos, ni tres, esta es la cuarta, pero no tiene nada que ver con lo que vimos en las tres anteriores. Esta versión del 88 se siente como un capítulo perdido de una serie adolescente de terror. No hay profundidad, no hay construcción mítica de Shadyside y sobre todo no hay el aura siniestra que tanto caracterizaba a esta franquicia, lamentablemente. Con una duración de 1 hora y media exactamente, al menos podemos agradecer que no es algo tan largo. No es que haya malos efectos, de hecho en cuanto al BTS se nota que se esforzaron con algunos efectos prácticos y que el cast se la pasó bastante bien porque tiene química. Lo que sucede es que siempre que se va a hacer cine, siempre que se va a hacer algo, siempre se tiene que aportar en el método de arte físico, de reflexión, de aterrorizante, de lo que sea, pero hacer sentir algo al espectador. Y pues a esto lo máximo que lo podemos llamar es el cliché definitivo de las películas slasher. Para darle más que una estrellita, a mí me gustaría aclarar algo que, a ver, si la terminé fue por algo, ¿no? Y es que tiene ritmo. Ya que es una película slasher, las muertes ocurren con cadencia sin que la historia se detenga demasiado. Y para los fans del gore, hay brazos volando, cabezas rodando, sangre salpicando. Es una salpicadura de clichés, sí, pero con un buen timing. Es como ver una montaña rusa que ya conoces de memoria, no te sorprende, pero al menos te mantiene en movimiento. Al final, hay un plot twist, sí, pero me parece que no decretan un final digno en el que quizás pudo levantar un poquito más para hacer al menos de la reina del baile ganadora algo más temible. Una figura, pues no sé, más resplandeciente, ¿no? Por el hecho de sobrevivir y ser, bueno, iba a decir un spoiler, pero creo que en este punto da igual, ¿no? Spoiler en 3, 2, 1, por ser la única que sobrevive al asesino. En cambio, solo tenemos un diálogo final que la verdad no transmite para nada
nada. Es evidente que la película toma inspiración directa en clásicos como Prom Night y Carrie, pero mientras aquellos buscaban generar miedo, incomodidad o tensión, Prom Queen solo busca entretener con sangre, sátira y nostalgia sin sustancia. Y ahí está el problema, porque Fear Street siempre tuvo el potencial de ir más allá, de construir mitos, de jugar con la psicología del horror, temas de profundidad, escenarios, narrativa, trama, incluso la actuación en algunos casos. Son demasiados problemas juntos que tiene esta película como para ponernos a defenderla. Solo podemos decir que si eres fan del género, tal vez puedas pasar un buen rato porque el asesino simplemente va a lo que va, sin explicación de nada, sin decir nada. Va a lo que va, al grano. Así que sí, dejando cosas en segundo plano, cosas importantes y poniendo atención en detalles que al final no llegan a nada, podemos decir que este es el ejemplo perfecto de cómo una película con potencial brilla por su ausencia. Sin sensación de urgencia y caos, la peor película de la saga se hace presente en un baile de graduación por una corona, la cual para llegar a ella, al parecer hay que mancharse de sangre, y así lo muestra, de la manera más predecible y cliché posible. Ahora, una última cosa, como dijimos, esta película no forma parte de la trilogía anterior, que por eso es trilogía la anterior, sino que es un hecho aislado. Leí por ahí que es una película inspirada en el libro de R.L. Stine, del mismo nombre. Y es que digamos que en Fear Street como tal, en este pueblo o cerca de, bueno, calle del terror como lo dice su nombre, suceden asesinatos en diferentes épocas del tiempo, ¿no? Y a mi parecer, bueno, no sé después de esta entrega por el recibimiento que tuvo, pero me parece que Netflix por ahí quiere tirar un poquito para tener una saga de películas del terror, pues año con año al menos, yo diría. Una saga de antologías, ¿no? Por así decirlo, pero con el nombre de Fear Street. Suena interesante, pero la primera, aunque sea absurda a propósito, salió mal. Así que ya veremos después. Yo por eso a este film le doy 1,5 estrellas como calificación personal. Y es definitivamente digerible, maybe.